traumatología, y esto está relacionado con dos cosas. Primero, sabemos que como definición, no sé si me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora, está bien. Doctora. Ya, también se está ya viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, vamos a tratar de grabar para ver si... Recording in progress. Bueno, cuando hablamos de definición de trauma obstétrico, ya nos está dando su nombre, ¿no? Que ha habido traumas durante el parto, que va a determinarse una lesión en el feto y eso se va a deber por presiones externas que el niño va a tener. Y esto generalmente está producido por fuerzas que no han sido medidas. Y entonces aquí les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que el parto es algo fisiológico. Se tiene que dar algún componente, alguna fuerza anormal, vamos a decir, para que se produzcan esos traumas obstétricos. Y eso ustedes seguramente han visto alguna vez, que cuando una mamá está en trabajo de parto y no puede expulsar el producto, ¿qué se hace? Fuerzas externas, ¿no es cierto? La famosa maniobra que se hace, la imagen que estamos viendo acá, la famosa maniobra de Christeler, ¿no es cierto? Para obligar que ese niño salga, pero si no está saliendo es porque algo está reteniendo, algo está pasando en esa pelvis y como condición, si obligamos a que el producto salga, pues vamos a tener la condición de los traumas obstétricos que se van a poder mostrar posteriormente. Cuando ya estamos hablando de los traumas, sabemos que la primera porción corporal que se va a presentar en un parto va a ser la cabeza. Y lo que se va a dañar precisamente, lo que se va a mostrar es en la cabecita, vamos a tener la posibilidad de que ese niño nazca con un caput, un cefalohematoma, una superposición o moldeamiento, si quieren, de los huesos del cráneo y las laceraciones. Si vamos a ir definiendo cada una de estas lesiones, hablamos del caput específicamente. ¿Qué es lo que determinamos? El caput es un edema o tumefacción superficial del cuero cabelludo que se va a dar, que se caracteriza porque va a tomar varios huesos, porque va a tomar generalmente la parte de parietales, parte muchas veces del occipital, y lo que nosotros vamos a determinar es que nunca se va a localizar en un solo huesito, por eso se dice que va a tomar la multiplicidad de huesos que están presentándose en el canal del parto, y como solamente se considera un edema, eso va a desaparecer entre las 24 y 48 horas y simplemente vamos a observar, no va a requerir un tratamiento. ¿Y cómo vamos a diagnosticar un caput sucedáneo? Hemos dicho que hay un edema. Entonces, si nosotros vamos a presionar, se va a dar el famoso signo de la fobia, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya vamos a decir que está con un edema. Pero como este caput se ha determinado porque se ha tenido que adaptar, si quieren, ese diámetro biparietal para que pueda salir por ese canal del parto, muchas veces este caput sucedáneo está relacionado también con la alteración que se va a dar en los huesos de la cabecita del bebé, lo que se va a determinar el moldeamiento de los huesos del cráneo con el objetivo de poder salir por ese canal del parto. Cuando ya estamos hablando de una visualización del caput, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Un niño que va a tener la cabecita un poquito elongada, vamos a decir, donde si nosotros hacemos una presión va a tener signo de cefobia porque nos va a mostrar que ese niño va a tener ese edema. Pero muchas veces hemos dicho que ese caput está relacionado también con el acabalgamiento y aquí estamos viendo una imagen que si bien nosotros hacemos la presión vamos a tener signo de fobia por el edema que presenta, pero fíjense acá, hay una superposición de huesos entre el frontal y el parietal. Hablamos de acabalgamiento frontoparietal. Entonces, muchas veces vamos a tener esa relación del hallazgo de un caput asociado a un moldeamiento que puede ser este interparietal, frontoparietal o parieto-occipital. Cuando ya hablamos del cefalohematoma, ya su nombre nos está diciendo, ¿no? Es una colección hemática. Y eso debido a que se ha dado nuevamente traumas en la cabecita y la presión ha sido localizada. Y eso se va a dar generalmente con contracciones uterinas y la cabecita va a golpearse en un hueso pélvico de la mamá, lo que va a condicionar a que se produzca una ruptura del vaso a nivel superior. Eso va a empezar a sangrar y de a poquito va a empezar a aumentar una masa. Y si hacemos el examen físico de este niño, vamos a encontrar una masa blanda con contenido líquido, porque es contenido de sangre, pero como se ha roto un solo vasito, esta característica del cefalohematoma está determinado inicialmente por la presentación y limitación de una sutura o limitado a un solo hueso. Y como es una acumulación hemática y que se va a dar el sangrado de a poquito, eso va a ir aumentando después del nacimiento, de manera
manera que podemos evaluar este cefalohematoma, su integridad, a las 12 a las 24 horas. Como es una acumulación hemática, esto se va a tener que reabsorber y eso va a demorar un tiempo y se dice que ese cefalohematoma va a desaparecer en 20 a 30 días. Inicialmente vamos a tener ese examen físico que nos está sugiriendo ese cefalohematoma, entonces vamos a tener que explicar a la mamá que eso va a desaparecer en mucho tiempo, ¿sí? Una de las causas también del cefalohematoma es que ese niño, por la acumulación hemática que se va a dar y obviamente dependiendo del volumen que se va a lograr a concentrar en este tipo de lesión, puede muchas veces complicarse con una ictericia neonatal. Pero mismo siendo una acumulación hemática, no podemos hacer el drenaje. Entonces simplemente vamos a tener un tratamiento de observación explicándole a la mamá que eso no hay que manipular y que aproximadamente en ese periodo va a desaparecer. Y si nosotros, ¿cómo podemos definir la diferencia entre lo que es un caput? Porque muchas veces visualmente podemos ver ese abultamiento, si es que quieren, o esa deformidad en la cabecita del niño. Entonces el caput sucedáneo, hemos dicho claramente, es un edema, ¿sí? Que va a abarcar varios huesos, que va a deformar muchas veces la cabecita, elongando esa cabecita, pero si hacemos la presión vamos a tener signo de fobia positivo, no hay contenido líquido. Entonces, esta característica ya nos está definiendo que es el caput sucedáneo. A diferencia del cefalohematoma, hemos dicho, respeta un hueso. Se va a dar por ruptura de un vaso a nivel superior y eso va a ir sangrando, lo que se va a condicionar a una acumulación hemática de una masa blanda con contenido líquido, pero siempre es importante tener un examen físico que me va a definir claramente las dos formas de presentación de ese trauma obstétrico. Muchas veces tenemos dos porciones que van a tener esa ruptura del vaso y podemos tener dos masas ablandadas, lo que también nos permite hacer un diagnóstico de cefalohematoma bilateral, como estamos viendo en esta imagen. A veces tenemos una fácil confusión cuando tenemos cefalomatomas gigantes, por ejemplo, por traumas que se han dado. Entonces vamos a tener la deformidad, pero la consistencia y el contenido que va a tener esta masa, pues me va a permitir el examen clínico hacer un diagnóstico de un cefalohematoma. Y aquí también estamos viendo, ¿no es cierto?, la imagen de un cefalohematoma. Entonces, claramente el examen físico es lo que nos va a permitir definir la diferencia entre un caput sucedáneo y un cefalohematoma. Cuando ya estamos hablando de la relación que se puede dar en el principalmente cuando hablamos del caput sucedáneo, hablamos de la superposición de huesos o del moldeamiento de los huesos del cráneo. Eso se debe a que esa cabecita, cuando tiene un diámetro biparietal mayor al de la pelvis materna, tiene que acomodar sus huesitos para poder salir por ese espacio definido. Entonces se van a dar la superposición de huesos. Esta superposición, dependiendo de la presentación que está teniendo, puede ser a nivel de la frente y el parietal, hablamos de un acabalgamiento frontoparietal. Puede determinarse el acabalgamiento entre los parietales, hablamos de interparietal, o directamente el acabalgamiento de los parietales con el occipital. Se dice que el diagnóstico de este acabalgamiento de huesos se va a dar inmediatamente después del nacimiento con el solevantamiento que se va a determinar nuevamente al realizar el examen físico. Y lo de bueno es que esta lesión no es grave porque se va a poner en su lugar, vamos a decir, los huesitos del cráneo en las 24-48 horas. ¿Qué riesgo tenemos en esta superposición de huesos? Que sea una pelvis demasiado estrecha y que haya un acabalgamiento muy marcado que determina una ruptura de vasos, pero a nivel del cerebro. Entonces estamos hablando de que la complicación más grave que podamos tener en la superposición de huesos va a ser las hemorragias intracraneales por lesiones grandes, vamos a decir, como acabalgamientos muy pronunciados. Nuevamente, si tenemos acabalgamientos leves, solamente vamos a observar y eso se va a resolver entre las 24 y las 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Esa pelvis, esa salida de la cabecita va a determinar que si hay un diámetro biparietal más mayor, vamos a decir, en relación al canal del parto, pues se va a dar la disfunción a nivel de las suturas y se va a meter, por ejemplo, el parietal va a estar sobre el frontal. Puede darse entre los parietales o directamente parieto-occipital, ¿no es cierto? Entonces va a depender obviamente de ese canal del parto para condicionar a ese amoldamiento de los huesos del cráneo.
Muchas veces tenemos las laceraciones que se va a dar por accidentes médicos, vamos a decir. Cuando ese niño, por ejemplo, se va a hacer la ruptura artificial de membranas, vamos a utilizar un amniótomo. Pero muchas veces está en un periodo en que la cabecita está pegada a las membranas, entonces muchas veces se puede dar esa laceración. O cuando están haciendo una cesárea, por ejemplo, cuando hay el contacto del segmento y directamente con la cabecita, al hacer el corte, muchas veces se puede dar estos accidentes. De hecho, son accidentes durante el trabajo de parto y el tratamiento por ser una laceración va a ser diagnosticado inmediatamente post nacimiento y posteriormente se tendrá que hacer la sutura dependiendo de la magnitud de la laceración. Cuando ya estamos hablando de las lesiones del sistema nervioso central y el nervioso periférico, eso está relacionado con alteraciones durante el trabajo de parto, atenciones durante el trabajo de parto. Por ejemplo, muchas veces se van a dar accidentes, vamos a decir, porque sabemos que cuando se está dando la expulsión del producto, el niño está bañado en líquido y muchas veces ese niño está demasiado resbaloso y si nos gana y por accidente se cae ese niño y se golpea muchas veces en la mesa o en el balde que espera, entonces ahí puede darse las fracturas o la consecuencia que va a dar es la hemorragia intracraneana. Si nosotros sacamos una radiografía de esos niños, vamos a generalmente ver fracturas de tipo lineal, pero esto puede condicionar a daño en el sistema nervioso central, produciéndonos hemorragias en diferentes niveles. Estamos hablando de hemorragias epidurales, subdurales, subaracnoideas, las intraparenquimatosas o las intracraneales. Esto es una consecuencia de un trauma de la cabecita del niño cuando se está dando el nacimiento, o muchas veces eso también está relacionado por compresiones muy fuertes del fórceps de alivio, por ejemplo, donde se van a condicionar este tipo de daños. Cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, ya estamos hablando de alteraciones durante la atención del trabajo de parto, donde se van a hacer extracciones un poquito bruscas, vamos a decir, del feto, donde se puede dar un daño, por ejemplo, a nivel del plexo braquial, cuando va a chocar el plexo braquial, cuando se está dando el proceso expulsivo. Vamos a hablar de la parálisis de Duchenne. Cuando hablamos de trauma en el braquial inferior, vamos a hablar de la parálisis de Degerina-Kuhnke, y finalmente también, si estamos hablando principalmente de partos pélvicos, se puede dar una parálisis del diafragma, una parálisis del nervio ciático, o directamente cuando estamos hablando principalmente del uso de forceps, la parálisis facial. Cuando ya vamos a descubrir eso, aquí les pongo una imagen, ¿no?, de los diferentes niveles de hemorragia en base al grado de trauma que se va a dar a nivel de la cabecita, y diversificamos los diferentes tipos de hemorragia. Cuando ya estamos hablando de la parálisis del sistema nervioso periférico, de la parálisis de Duchenne, hemos dicho que se va a dar la lesión a nivel de la C5 y C6, donde aquí les muestro la imagen, ¿no es cierto?, donde se está dando la expulsión del producto, la pelvis materna está chocando con el hombrito del niño, va a haber compresión del plexo braquial y como consecuencia después vamos a ver que este niño, después del nacimiento, no va a poder movilizar el hombro ni el bracito, entonces vamos a tener caída de hombro. Ahí vamos a tener ese antecedente de trauma en el parto y después del nacimiento, la presencia de un hombrito caído o la inmovilidad de ese hombro, ya entramos en la posibilidad de diagnóstico, pero en este caso es importante hacer el diagnóstico diferencial con la que se va a dar por la misma condición de retención de hombro, principalmente la fractura de clavícula. Entonces, que también clínicamente nos va a dar ese hombrito caído o inmovilidad del hombro y el brazo. Entonces, en este caso es importante hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico de la parálisis de Duchenne va a ser clínico y el diagnóstico de una fractura de clavícula va a ser radiológico. Cuando estamos hablando de la parálisis de Degerina-Kuhnke, va a haber una lesión de C7, C8 y D1. Pero ¿cómo vamos a poder percibir eso? Nuevamente va a ser compresión del plexo braquial inferior y nos va a determinar post nacimiento una clínica que el niño no va a poder mover principalmente la manito y los dedos y va a tener una posición diferenciada. Y si se fijan acá en las imágenes, tenemos esta posición, ¿cierto? Entonces aquí estamos pensando en que ha habido una lesión del plexo braquial inferior y nuevamente el diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento normalmente va para la fisioterapia, para la recuperación, y son lesiones que van a recuperar después del nacimiento. Cuando hablamos de partos podálicos, también vamos a tener condiciones de partos traumáticos, donde al ser extraído el polo pélvico,
se va a hacer compresión a nivel del diafragma. Entonces, eso puede condicionar a una parálisis diafragmática y por nacimiento ese niño puede presentar dificultad en la respiración, puede presentar signos de insuficiencia respiratoria y descartando los síndromes de dificultad respiratoria que va a presentar el recién nacido como patología propia del sistema respiratorio y relacionando con la lesión de trauma que se va a dar principalmente en el parto pélvico, podemos diagnosticar la parálisis diafragmática. Muchas veces al extraer el polo pélvico se va a hacer compresión principalmente a nivel de los nervios ciáticos. Eso va a condicionar una compresión demasiado intensa, lo que va a condicionar a que muchas veces se dañe el nervio ciático y ese niño después del nacimiento va a tener mucho dolor a la movilización de las extremidades inferiores. Entonces ahí vamos a pensar nuevamente una parálisis del nervio ciático. Y si tenemos el antecedente de una retención de cabecita o una falta de descenso, si quieren, de la cabecita, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se utiliza el forceps, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del forceps de alivio, menos mal que actualmente ya no se está utilizando este instrumento, entonces se puede condicionar a que se puede comprimir de tal manera a nivel de la carita del niño, de manera que esa compresión produzca como consecuencia una parálisis facial, que nuevamente eso se va a diagnosticar post nacimiento, cuando ese niño tenga desviación de la boquita, tenga incapacidad de movilizar el párpado, donde se ha dado la lesión propia del nervio facial. Cuando hablamos de las partes blandas, hablamos de la lesión que se puede producir en cara. Cuando vamos a tener alteraciones en la coloración de la carita, la vamos a llamar la máscara equimótica. Y finalmente, por traumas, por retención de hombros, principalmente se van a hacer tracciones muy severas del cuello, lo que van a condicionar a daño del músculo esternocleidomastoideo, dándonos como resultado posterior la tumefacción del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Hemos dicho, no la trauma en la cara. La consecuencia va a ser el force. Cuando no haya descenso, muchas veces utilizaban antes los forces de alivio, actualmente ya no se está utilizando, menos mal. Y aquí, si se fijan, se deja la marca del uso del force, ¿no es cierto? De la misma manera, de manera que es una compresión muy intensa, se va a dar proceso inflamatorio y se va a dar la lesión correspondiente, pero eso claramente nos está mostrando que ese trauma está determinado por el instrumento que se está utilizando. Cuando hablamos de la máscara equimótica, muchas veces vamos a nosotros ver en el nacimiento que ese niño está totalmente cianótico, pero solamente el rostro. Entonces muchas veces hasta uno se asusta porque dice, puede ser incluso una cardiopatía o una estodipoxia severa. Entonces, para hacer esa diferencia, lo que nosotros tenemos que hacer una vez que ha nacido el niño, ver la carita y aquí se fija claramente una fase totalmente cianótica. Entonces, tenemos que comparar con el tórax y el tórax está totalmente rosadito. Entonces, esa diferencia de la cianosis facial no está relacionada con una patología específica. Esto está relacionado generalmente al antecedente del nacimiento que ese niño ha tenido una circular de cordón a tensión y es como si lo estuviéramos asfixiando al niño y por el tiempo de permanencia del canal del parto, pues nos va a dar esa imagen de una cianosis facial principalmente y aquí estamos viendo de la misma manera, ¿no es cierto? Si comparamos con el tórax, tenemos una carita totalmente cianótica. Entonces, ahí vamos a diagnosticar una máscara equimótica. No necesita un tratamiento específico, simplemente observación y generalmente en 48 a 72 horas eso va a desaparecer. Cuando hablamos de la extracción, cuando hemos tenido una retención de hombros, por ejemplo, se va a hacer una tracción más intensa a nivel del cuellito y la tracción puede producirse y dañar el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a ver eso? Vamos a determinar que el niño no tiene la capacidad de mover la carita y simplemente la mantiene lateralizada. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta manifestación clínica, ¿no? Edema del músculo esternocleidomastoideo, lo que le permite mantener una posición lateralizada y de la misma manera estamos viendo acá. Esto generalmente se va a dar por retención de hombros, por tracciones excesivas a nivel del cuello y que eso se va a diagnosticar posteriormente y nuevamente estamos hablando de que eso va a ser reversible y generalmente va también a fisioterapia. Cuando estamos hablando de las lesiones esqueléticas, hablamos de la relación que hemos mencionado anteriormente de la caída de hombro. Eso se va a dar también por la presencia
de un trauma en el momento de expulsión de los hombros, y como el hueso más frágil va a ser la clavícula para disminuir el diámetro de los hombros principalmente, entonces se va a dar la fractura de clavícula. El tipo de fractura generalmente va a ser en tallo verde, y eso se va a dar principalmente en aquellos niños grandes, macrosómicos, que no pueden, que sale la cabecita pero retienen los hombros, entonces puede darse esa condición, o muchas veces en la posición podálica, cuando se va a hacer una extensión demasiado brusca en el brazo, entonces va a ser esa condicionante. Muchas veces por trauma podemos tener la fractura de húmero o fémur, y finalmente nuevamente entramos en el riesgo del uso de forceps. Cuando no es aplicado adecuadamente, puede hacer una compresión a nivel de la naricita y producir fracturas del tabique de la nariz. Hemos dicho que es importante, y una de las causas más frecuentes de fractura va a ser esos niños grandes, macrosómicos, donde retienen hombritos o tienen que disminuir el diámetro de los hombros. Se va a dar la fractura de clavícula. La manifestación clínica específicamente va a ser caída de hombro, y esto se va a evaluar principalmente cuando se va a hacer un reflejo de Moro, valoración de un reflejo de Moro en el niño, donde una de las manitos va a poder levantar y la otra manito no la va a poder levantar o la va a mantener caída. Entonces ya nos hace sospechar de dos cosas, hemos dicho. Una, la fractura de clavícula, que tenemos que ver cómo está la clavícula, y otro de la parálisis de Duchenne, ¿cierto? Entonces entramos en ese diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de o sospechamos de fractura de clavícula, tenemos que sacar una radiografía, y es la única forma de certificar ese diagnóstico, y vamos a hacer un vendaje solamente, ¿no? Para inmovilizar esa clavícula. Cuando hablamos de compresión de los huesos, estamos hablando de la presentación podálica. Se puede dar una fractura a nivel de fémur, o muchas veces tenemos, hablando del manipuleo de los bracitos del niño, podemos producir fracturas del húmero, ¿no es cierto? Entonces es importante considerar ese tipo de lesiones, pero son lesiones ya más graves. Finalmente, cuando estamos hablando de un paciente que llega y presenta signos clínicos de un abdomen agudo por nacimiento, entonces, ¿en qué pensamos? Normalmente relacionamos con traumas durante el parto o reanimaciones demasiado bruscas, donde se ha determinado compresiones torácicas demasiado. Hemos dicho, ¿no?, que en la reanimación solamente tenemos que comprimir un tercio de la altura del tórax, pero si nosotros no sabemos ese parámetro y vamos a hacer compresiones demasiado bruscas, ahí debajo de la parrilla costal está el hígado, está el vaso, están las suprarrenales. Entonces, ante reanimaciones bruscas o compresiones bruscas a nivel de tórax o abdomen, el recién nacido, muchas veces relacionado, hemos dicho, con momentos de reanimación neonatal bruscas, entonces podemos producir una lesión que es muy grave, que es ruptura de estos grandes vasos, y de hecho la consecuencia va a ser producir hemorragias abdominales. Si ustedes se fijan, todos estos traumas tienen que estar como un antecedente de que puede ocurrir en un parto cuando no ha sido valorado adecuadamente, o pueden ser simplemente accidentes durante el trabajo de parto. Por eso que es importante que después del nacimiento todo niño debe ser examinado para buscar precisamente los traumas obstétricos, que en muchos casos son parte del parto fisiológico muchas veces, o en otros momentos pueden ser causas graves. Entonces, es importante la valoración de todo recién nacido por nacimiento. Voy a dejar de compartir